en la edición en vivo, pero es así, estamos en vivo. Ok, entonces ya ahí está la presentación. Ahora sí, ¿en quién confío? En algunas ocasiones he comentado que hemos sido creados para adorar. No lo digo yo, lo dice la Biblia, y de que debido a eso, nosotros somos personas, somos humanos que estamos diseñados para adorar, pero diseñados para adorar a Dios. El problema es cuando nos desenfocamos y empezamos a darle esa adoración y ese lugar a otra cosa que no sea Dios. Y eso puede pasar porque estamos diseñados para adorar. Por eso usted ve que las redes sociales son todo un éxito, por decirlo de alguna manera, porque en las redes sociales se trata de seguir, de darle like, de que quién sigue a quién y quién es la persona que más seguidores tiene. Y ellos lo descubrieron, me imagino que alguno habrá leído la Biblia y se dio cuenta que el diseño de Dios era que tú fuiste diseñado para adorar y para creer. Entonces, para creer es también otra de las condiciones que tenemos los humanos. Nosotros podemos llegar a creer en algo, en alguien, y la pregunta es, ¿en qué o en qué estás creyendo? Para empezar, entonces, podríamos preguntarnos rápidamente, bueno, ¿cómo es que nosotros estamos andando en este momento de la vida? ¿Cómo andamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las cosas en las cuales nosotros estamos creyendo? ¿Cuál es el fundamento que nos mueve a actuar? ¿Serán nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestra expectativa? Puede ser hasta la idea de otra persona, lo que nosotros hemos encontrado, y creemos en eso. Creemos que lo que dice otra persona es cierta y empezamos a seguir todos los pensamientos y todas las actividades de esa persona. Podemos también tener nuestros propios pensamientos, ya lo dijimos en la enseñanza, en el Dios de nuestra mente, en que también nosotros podemos hacer de las personas y hacer de Dios la percepción que nosotros tengamos. En base a nuestros pensamientos vamos ajustando como si fuera un ecualizador de sonido todo lo que creemos de Dios, lo que nos gusta, y llegamos a ser una versión de Dios que solo existe en nuestra mente. De la misma manera también podríamos empezar en este estudio diciendo que Dios nos dio la capacidad de creer, de confiar, de tener fe, y usted, si no coloca a Dios en la persona en la que pone su confianza, entonces la va a poner en otra cosa. Entonces, en base a eso, la pregunta, ¿en quién confías? Ahora, cuando nos vamos a la Biblia para entender algunas verdades bíblicas y ver qué fue lo que Dios dijo con respecto de algunas cosas, en la Biblia podemos empezar a encontrar cosas como que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es una verdad bíblica. Si solamente revisamos la Biblia como un libro para ver qué dice, nos vamos a dar cuenta que en la Biblia dice que Jesús es su Hijo. También nos dice que el Hijo de Dios, o sea que es hijo de la persona quien es propietaria del mundo. O sea, el dueño del mundo está diciendo que Jesús es su Hijo. El dueño del mundo. Un día le puse un ejemplo que si Dios es el dueño del mundo, entonces deberíamos vivir según las reglas de Él, porque Él fue el que inventó el mundo. Él es su dueño. Así que debería pasar todo lo que Él dice. Eso es lo que solamente analizando qué dice la Biblia. Así que Él es el dueño del mundo, Dios es el creador de todo y dueño de todas las cosas. Ahora, si usted decide creer esto le puede causar algunos inconvenientes en la vida, ya que hay mucha gente que no cree eso. Hay muchas personas que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, que no es el creador del universo, que no es el dueño del mundo y que no son todas las cosas de Él. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos nuevamente, bueno, entonces, ¿en qué voy a creer? También dice que también dice que si usted no cree eso, entonces va a tener un inconveniente mucho más grande, lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si usted no cree que Jesús es el Hijo de Dios y que no cree que Él es el dueño del mundo y que no cree
que Él es el creador de todas las cosas, entonces usted va a tener un problema porque no tiene acceso a la vida eterna. Entonces, ¿qué vamos a creer? Es la pregunta. O también pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿cómo estoy seguro de lo que estoy creyendo? El sábado pasado le puse a los jóvenes la tarea para este sábado es, ¿por qué tú crees en Dios? Y ellos van a intentar responder este fin de semana, este sábado, ¿por qué creen en Dios? En una frase, en un enunciado, donde defina por qué creen en Dios. Ahora le pregunto a usted, amado hermano, ¿por qué usted cree en Dios? ¿O en qué cree? Veamos un poco lo que dice la gente. Vamos para entrar un poquito en este estudio. Vamos a ver qué dice la gente por ahí con respecto a esto. La gente dice muchísimas cosas, hermanos. La gente ahí afuera, usted solamente tiene que caminar y andar un poco y darse cuenta que la gente está creyendo y diciendo cualquier cosa. Algunos dicen creer en Cristo, pero no niegan otras religiones. Eso es una tolerancia peligrosa, realmente. Una tolerancia muy peligrosa. Y esta enseñanza tiene el enfoque basado en que todos somos creyentes y que todos somos cristianos. Y muchas veces en medio de nuestra iglesia, en medio de la iglesia de Dios, han visto casos donde las personas no saben hasta dónde deben ser tolerantes con lo que piensa otra gente o otras religiones. Y dicen, bueno, yo creo en Dios, pero no me voy a meter en nada de lo que ellos piensan. No voy a decir nada si ellos quieren creer en Buda, quieren creer en santos, quieren creer en lo que sea. No importa. Y tengo una tolerancia peligrosa. ¿Por qué esta tolerancia es peligrosa? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver inmediatamente qué dice la Biblia con respecto a esto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2:5. Ahora, la pregunta inmediatamente que pudiéramos hacer para poder responder al argumento de una persona que es incrédula, nos va a decir, bueno, yo no estoy seguro que la Biblia sea verdad. Si partimos desde esa premisa o de ese punto, es muy complicado, amado hermano. Porque no vamos a convencer a alguien que no cree en Dios, que no cree en la Escritura, que no cree que su palabra es verdad, que lo que ella dice es la manera que debemos creer. Pero si nos enmarcamos a que todos somos creyentes, todos estamos en la iglesia, y vamos a tratar de ver qué dice la Biblia con respecto a esto, la Biblia dice en 1 Timoteo que no hay que, porque hay un solo Dios, no muchos. La religión cristiana es monoteísta, un solo Dios. No existen dos dioses, tres dioses, cuatro dioses, no el Dios según no el Dios Zeus, no el otro Dios que inventaron otras religiones, no es que la gente puede llamarle a Dios como le dé la gana, no. Hay un solo Dios. No existen muchas versiones de Dios tampoco. Y eso es importante que lo sepamos. También un solo mediador entre Dios y los hombres. No existe más nadie, más nada mediando entre Dios y nosotros. Ningún santo, no importa quién sea, el que usted le hayan hecho creer en la Biblia, no dice eso. Solamente Dios. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Punto. Así que no importa si la tradición a usted le ha enseñado otra cosa. Eso no es lo que dice la Biblia. Y no podemos ser tolerantes dentro de la iglesia, dentro del rebaño, dentro de nuestra casa o templo y decir, no importa. Sí importa, importa mucho. Y ciertamente todo sacerdote, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No es necesario otro sacrificio. Dios es suficiente, Jesús es suficiente. Y eso debemos aceptarlo. Es una verdad muy peligrosa. Y nos ponemos a jugar en un juego muy peligroso de ser permisivo con respecto a este tema. La Biblia es clara y dice, no hay más nadie. Solamente un Dios y Dios es celoso. No podemos jugar con esto
Y le invito a que lo veamos de cara a la Biblia y creamos lo que dice su palabra. Ahora, la gente dice, cree lo que a ti te da la gana y no hay ningún problema. Jesús y Dios dicen en su palabra, un solo Dios entre Dios y un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El hombre actual piensa que es muy inteligente y progresista si incluye más cosas dentro de su fe. Pero eso no es ni inteligente ni progresista, eso es realmente incredulidad. Eso es lo que pasa en el mundo actual. Existe mucha incredulidad y por eso la gente está dispuesta a aceptar lo que sea que le digan que se crea, tanto que pone en duda hasta su propia identidad. Jesús dice, cree hombre y mujer, y la gente está diciendo, si tú te quieres creer perro, puedes creerte perro. Si tú te quieres creer, no sé, el otro día vi un meme, ¿cómo era la cosa? Que un carro quiso caminar por la acera, dice que el hombre trepó el carro a la acera porque pensaba que el carro era creía que el carro era un hombre, lo subió por la acera, porque quería andar por la acera y se chocó. No podemos creer las cosas y pensar que porque somos en nuestra mente no determina la realidad. Dios dice la realidad. Un solo Dios. No es más inteligente y progresista incluir más dioses. Eso solamente es incredulidad. Ahora, punto número 2. Algunos deciden creer pero no entregarse. Esto también me llamó mucho la atención, hermano. En medio de la congregación puede existir mucha gente que cree, pero que no se entrega. No se entregan nunca a Dios. Cree que Dios es el Salvador, que Jesús es el Señor, pero tristemente no entregan su vida nunca a Dios de modo personal. No le entrega el señorío a Jesucristo. Y aunque suene extraño, esta es la tentación actual de las iglesias y del pueblo de Dios. Ahí toqué un cable por acá, ahora no sé si me están escuchando porque acabo de tocar un cable por error. No, sí, todavía se escucha. Ahora, esto es muy preocupante y relevante. Estar seguro que estamos dándole el señorío a Jesucristo de nuestras vidas. Va a haber muchas personas por ahí diciendo, bueno, a ver, un chat que me mandaron por ahí. Sí, se mejoró el audio. Ah, gracias, hermano. Gracias. Sí, que los audífonos parece que se habían desconectado. Algunos piensan que no es necesario entregarse, sino que confían luego en sus intentos honestos de guardar los mandamientos o en una participación de ciertos sacramentos. Dice, bueno, si yo hago esto y esto, entonces yo voy a ser salvo. Yo voy a poder lograr tener la salvación. Pero nunca hay una entrega, sino solo el cumplimiento, lo que la tradición me enseñó, el hacer algunas cosas, hasta sufrimiento. Y usted ve gente pagando manda y haciendo un montón de cosas por ahí, porque supuestamente cree que de esa manera puede ganar la salvación. Hay mucha gente creyendo así, hermano. Usted nada más tiene que ver las procesiones y la fiesta de cada santo que se inventaron en toda la tradición de nosotros panameños. Todos los pueblos tienen una cantidad de santos impresionante y están ahí creyendo que si hacen algo van a ser salvos, cumpliendo sacramentos, regulaciones que inventaron hombres para poder entonces ser salvos. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia de todo eso? La Biblia dice en Gálatas 3, 10, 1 al 2, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. No se vale solamente cumplir cosas. De eso no se trata la fe. La fe no se trata de una serie de regulaciones, mandamientos, y yo me voy a enumerar uno por uno
para ver cómo es que lo cumplo y de esa manera me voy a salvar. Eso no es lo que dice la fe. La fe involucra una manera de vida y una acción. Tenemos que vivir según lo que dice la palabra de Dios. No solamente hacer como si fuera una lista de check. Yo me levanto en la mañana, o me casé, hice no sé qué, hice la primera comunión, hice no sé qué cosa, y le pongo check, 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 y listo, cumplí. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice. Y si tratamos de vivir bajo la ley, dice que estamos maldición. Estamos bajo maldición. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas como tal. Un poco contradictorio cuando pensamos en eso, porque queremos solamente, decidimos sacar ciertas cosas y empezamos en base a eso a definir una serie de requisitos. Y eso no nos va a ayudar, hermano. No nos va a llevar muy lejos. No vamos a poder, no vamos a cumplir y nos vamos a sentir muy mal porque todo haciendo eso. En el versículo 11, este mismo texto dice, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Hay un acto primero de que dice, el justo por la fe vivirá. Por eso estamos estudiando un poquito de la fe, para saber qué es lo que estamos creyendo. Ahora, ¿qué otra cosa dice la gente? Algunos tienen miedo de entregarse a Dios para salvación. Piensan que Dios puede salvar, pero no se confían, sino que piensan que ellos tienen que hacer algo para salvarse ellos mismos. ¿Cómo así, Jonathan? ¿Cómo así es esa cosa? ¿Usted no ha visto eso? O nosotros mismos hemos estado muchas veces en esa posición. Creemos en Dios, creemos que Dios nos puede salvar, pero pensamos como que hay que hacer ciertas cosas para asegurarnos de eso. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Romanos 3:28. Romanos 3:28 dice así. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Cómo es la cosa entonces? Somos justificados por fe sin las obras de la ley. En otro lado podemos, o de otra manera podemos decirlo, no somos salvos por obras. No somos salvos por obras. O sea, no hay nada que usted pueda hacer, hermano, para salvarse. No se puede. Y esa es una conclusión muy fuerte que tenemos que llegar a una verdad que dice las Escrituras. Y si queremos creer lo que dice Dios, dice allí que no somos justificados por obras, sino por la fe. Entonces la fe empieza a tomar un poco de relevancia en este caso. Si esa es la manera en que somos salvos, Romanos 4:4 también nos dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y como la Reina Valera está un poco enredada, lo puse ahí abajo en la Dios habla hoy, dice, ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo que se mereció. Y en la Biblia dice que la salvación y la fe es un don de Dios, es un regalo. Entonces usted no puede hacer nada para obtenerlo. No puede hacer una gran obra que le va a entregar más fe, por decirlo así. El pastor también nos lo dice muchas veces, usted no puede tener fe en la fe. Hay mucha gente por ahí teniendo fe en la fe y no es tener fe en la fe. Bueno, entonces si no es así, vamos a poner un ejemplo. Veamos un ejemplo. El ejemplo consistiría el ejemplo del rescatista. ¿Usted ha visto cómo trabaja un rescatista de natación? No sé si usted ha tomado algún curso de rescate. Si tuviera por aquí nuestro hermano que sí conoce mucho de rescate, no me dejaría mentir. Cuando un rescatista se acerca a una persona que está en peligro, lo primero que va a evaluar es si él mismo hay algo que lo pone en peligro a su vida antes de rescatar a la otra persona. Y luego tiene que evaluar si la persona realmente va a dejar ser rescatado. Porque si usted va allá y trata de ayudarlo y la persona está totalmente desesperada, lo primero que va a hacer es agarrarlo a usted y se hunden los dos. Y se mueren los dos dentro del agua. Y en el agua mucho más hay que tener cuidado. Y no es hasta que llega este momento que usted está viendo los bracitos así, donde ya la persona dejó de batallar. Entonces, cuando el rescatista viene y entra,
y lo saca y se lo lleva. De esta misma manera hace Dios con nosotros. Hasta que no dejemos de estar tratando de salvarnos nosotros mismos, de estar haciendo las cosas por nuestra cuenta y darnos cuenta que realmente necesitamos entregarnos a Dios nuestros planes, nuestra vida y todo, Dios no va a hacer nada. Y cuando ese momento llega, entonces es que Dios viene al rescate. Entonces es cuando nosotros realmente vamos a saber lo que es la salvación, vamos a entender lo que es la misericordia, el amor, cuando ya no hay más ninguna otra opción y entonces vamos a poder tomar realmente el regalo que Dios nos está dando en ese momento. Otro problema que la gente comete mucho es que no, ay, perdón, hasta ahí, ajá. Otro problema que la gente no se dan cuenta, o sea, reconocen que son salvos por fe. Empiezan a decir, bueno, ok, ya sé que soy salvo por fe, ya sé que no voy a salvarme por mí solo, ya sé que yo no puedo alcanzarlo, que por más que me esfuerce no puedo, pero entonces dice, tengo que en tener fe. Y es otro error que cometemos. Dice, yo voy a tener más fe, yo voy a orar para que mi fe sea grande. Y empieza a pensar de esa manera, como tratando de que la fe sea lo que se haga más fuerte como tal. Y como ya lo dije el pastor, siempre se lo cuenta, no es tener fe en la fe. Eso también sería un error. Efesios 2:8 al 2, del 8 al 9, dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe, y no es esto algo que ustedes mismos se hayan conseguido, sino que es un don de Dios, no es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Hermano, la salvación es el resultado de la condición previa a ese versículo donde dice que somos salvos por gracia, pero somos salvos al aceptar el señorío de Cristo, somos salvos al creer en lo que Dios hizo. No vamos a tener más fe esforzándonos, no vamos a tener la salvación buscándola como si fuera algo que encontráramos a partir de esfuerzo. Es un regalo, es un don de Dios. No es el resultado de nuestras propias acciones. Entonces, no podemos hacer nada. Por más que se esfuerce por conseguir más fe, lo único que va a lograr es cansarse, es sentirse deprimido y sentirse inseguro de su salvación. Porque va a haber días en que hacemos muchas cosas, pero va a haber días en que no hacemos nada. Y necesitamos saber muy bien por eso en qué es lo que estamos creyendo. O sea, un ejemplo de lo que no debe hacerse con la fe y con Dios es como el ejemplo que les voy a poner ahorita. Ejemplo 2, la mamá y la medicina. ¿Qué pasó en ese caso, en ese ejemplo? La mamá fue al doctor con su hijo porque tenía un problema. Le dieron la medicina y la mamá está segura y tiene fe que le va a sanar al problema que tiene el hijo. Pero en la medicina dice afuera una etiqueta para uso externo, veneno, no ingiera este medicamento. Pero la mamá no leyó lo que decía el medicamento y vino y se lo sirvió en una papilla porque ella pensó que esa era la manera de darle la medicina al bebé. ¿Y usted qué cree que pasó, hermano? Ese niño en ese momento tuvieron que salir corriendo para el hospital porque en vez de ayudarlo, la medicina que la mamá tenía la fe y la seguridad que le iba a sanar terminó haciéndole un daño porque no lo usó conforme a lo que decía las instrucciones del libro del doctor o la receta en este caso. Asimismo nos puede pasar a nosotros si la confianza no está basada en Dios, si la confianza no está basada en lo que Él dice, sino en nuestra propia opinión, en nuestra propia mente, en nuestra propia percepción, en nuestra propia decisión.
Y eso es peligrosamente mortal para un creyente. Debemos confiar en lo que Dios es, en lo que Dios dice y en lo que Dios hace. Eso sí es lo que debemos hacer. Y justo basado en eso, entonces vamos a ver cómo sí es la cosa. ¿Cómo es que nosotros de verdad sí debemos creer en Dios? ¿Y qué es creer en Dios? Un ejemplo para arrancar esta parte de lo que sí es creer es también cuando usted ve un niño en los brazos de su mamá. Ve ahí la imagen, un pequeño tan frágil, pero que decide quedarse dormido en los brazos de su mamá. Él está confiado de que la mamá lo mantendrá a salvo. La madre no tiene que hacer méritos para conseguir la fe del niño. Y tampoco el niño tiene que hacer un arduo esfuerzo para disfrutar de la seguridad del amor de la mamá, que se le ofrece de modo gratuito y de modo seguro. Y el bebé solo confía. El niño no confía en sí mismo tampoco. El niño no dice, tengo que hacer esta y esta cosa para ganar la seguridad que me ofrece mi mamá. Nosotros no podemos decir tampoco, ni hacer nada pensando que vamos a tener una gran fe. Si hago las cosas bien, a veces pensamos, si hago las cosas bien, Dios tendrá misericordia de mí y me dará salvación. No, la confianza solo es válida si se pone en Dios y en lo que Él dice. Repito, la confianza solo es válida si se pone en Dios y en lo que Él dice. La fe no es un sentimiento. Usted ha escuchado mucho por ahí, me imagino, es que siento una paz con la decisión que he hecho. Es que siento que esto es de Dios y me siento tranquilo y por eso lo voy a hacer, hermano. En realidad usted se siente bien porque está haciendo lo que le da la gana. Pero cuando nos basamos en los sentimientos, no estamos haciendo las cosas bien. Somos inestables porque los sentimientos son inestables. Un día me siento bien, un día me siento mal, un día me siento salvo, el otro día no me siento tan salvo y empezamos a jugar con eso. Lo correcto es de hacer de la palabra de Dios nuestra guía, nuestro filtro para las decisiones. Es lo que ponemos enfrente día tras día cuando se vengan los momentos de preguntas importantes de qué vamos a hacer o de triviales. Es cuando hacemos de la palabra de Dios una realidad en nuestras vidas. Allí es cuando entonces estamos confiando. Y podríamos pensar en un ejemplo, otro ejemplo más es, por ejemplo, imagínense un incendio cuando un bombero sube a un quinto piso, sube por las escaleras, va a salvar a una gente que está ahí adentro y de repente le dice a una mujer que está adentro, señora, necesito que salgamos del edificio. La señora decide, sí, vamos a salir, pero hay que salir por la ventana. Señora, cuando se asoma a la ventana y tiene que tirarse, ¿qué? No. Hasta ahí llegó mi fe. Yo no confío en que me van a apañar. Señora, allá abajo hay 18 bomberos que le van a estar apañando. Tienen una malla de un material ya seguro que aguanta con usted. No le va a pasar nada. Tírese, señora. Tírese, señora. ¿Se tira o se quema? ¿Qué decide? Y la señora se tira. Decide creer. Confía en ese momento. Nosotros debemos también poner nuestra confianza en Dios y no en nuestros sentimientos, en su palabra, en lo que Él dice. No importa que a veces no sepamos cómo van a terminar las cosas. Si Dios dijo que iba a pasar, si Dios dijo que esa es la verdad, yo le creo y actúo confiando en lo que dice en su palabra. La fe conlleva un juicio moral y esto también es muy importante.
Primera de Juan 5, 9 al 13 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Qué dice la palabra hasta ahí, hermano? Si usted le cree a esa persona que viene por ahí afuera contándole algo y usted cree que eso es verdad, créale más a Dios, que Él le está dando testimonio de Él mismo diciendo: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Me encanta la manera como Dios plasma su verdad, y Juan lo pudo plasmar aquí, las palabras cuando estaba citándose de manera textual como tal. Hermano, aquí solamente tenemos una opción. El juicio moral es: ¿le vamos a creer a Dios, sí o no? Porque si le creemos, Dios dice en su palabra que Jesús es su Hijo como tal. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, entonces está diciendo que Dios es un mentiroso. Entonces tenemos un gran problema. Y ese es el juicio moral que vamos a hacer. O usted cree en lo que Dios dice, o entonces usted está diciendo que Dios es mentiroso. No se vale más o menos. No se puede, bueno, es que yo no creo en Dios y yo voy a creer lo que a mí me da la gana. No, usted está rechazando a Dios cuando no cree en Dios. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Entonces, ¿cuál es la seguridad que tenemos de vida eterna? Que Dios lo dice. Punto. Y eso debería ser suficiente para nosotros. Dios nos da vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene la vida, punto. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Le cree o no le cree a Dios? Joven, persona, amigo, tú que nos escuchas, si algún día tú estabas preguntándote: ¿debo creer o no debo creer a Dios? Primera de Juan 5, 9 al 13 dice: es necesario creer en Dios, y que Jesús, su Hijo, es el único camino, verdad y vida para tener vida eterna. No se puede tener vida eterna si no se acepta al Hijo. Cuando dice el Hijo, se refiere a Jesús. Y un ejemplo que pudiera ponerle para eso es como que yo llego a un lugar y yo le digo a una persona que no conozco, vamos a pensar que esta persona se llama Pedro, y le digo: hola, ¿cómo estás? Y él me dice: hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y yo le digo: Jonathan, me llamo Jonathan. ¿Y tú? Me llamo Pedro. Ah, mucho gusto, Pedro. Luego llega otra persona que conoce a Pedro y le pregunta: oye, Pedro, ¿y ese quién es? Y entonces venga y se voltea y dice: bueno, yo no estoy seguro, pero dice que se llama Jonathan. ¿Cómo así? Si te acabo de decir que yo soy Jonathan, ¿cómo tú vas a poner en duda lo que yo te estoy diciendo? De la misma manera, Dios mismo también nos está diciendo que Dios da testimonio y nos ha dado vida eterna, y esta está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El juicio moral que vamos a hacer en este caso es: ¿le vamos a creer a Dios, sí o no? Porque si no le creemos, entonces estamos diciendo que Él es un mentiroso, lo cual es un gran problema. Segundo punto aquí, porque dice en este texto, en el versículo 10 específicamente, dice que el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, en sí mismo. Hay otra verdad muy importante en esta, ahí dice: el que cree en Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está dispuesto a demostrarte que Él es Dios y que Él es la vida eterna, y que la vida eterna está en Él, porque tú mismo lo vas a experimentar cuando lo recibas.
y te vas a dar cuenta que lo que él te está diciendo sí es verdad. Y es como el doctor cuando te receta una medicina buena. Tú puedes creer que es buena, pero no vas a estar tan seguro que es buena hasta que te la tomas y te das cuenta que sí te sirvió para que te mejoraras y que no era un veneno, sino que te ayudó. De la misma manera, Dios ofrece vida eterna como un regalo. Eso sí, siempre lo diré, un regalo súper valioso y tan costoso que tú jamás en tu vida podrías pagarlo. Un precio inalcanzable, pero un regalo para ti. Si le creemos a Dios, nos daremos cuenta que en realidad ese regalo contiene vida eterna. Y si estamos confiando, sabremos que ya no estamos en condición de muertos, sino que tenemos vida eterna. Pero después, cuando veamos también otro indicador de que esto es cierto, es que empezaremos a ver que Dios produce en nosotros un cambio real. Y esa es la manera también que podemos nosotros mismos confirmar en nuestra propia vida que Dios sí es real, que lo que yo estoy creyendo sí es verdad y que está haciendo un cambio para bien en mi vida. Y eso es justamente el último punto que quiero tratarles, la vida de fe. Anteriormente le dije que no somos salvos por obras. Eso es cierto, que la fe no es algo que podemos empeñarnos en tener y que haciendo cosas vamos a tener más fe. Pero en contraposición, lo que sí sucede y lo que sí pasa es que la verdadera fe conduce y produce buenas obras. No solo dice la Biblia eso, sino que dice que la fe genuina produce obras. Por eso el pastor estaba diciendo hace algunas prédicas anteriores que es necesario que se involucre y participar, porque es como un foco. No puede un foco no dejar luz cuando está en modo on y prendido. No se puede. Y no se puede porque el on es Dios y el que está conectado somos nosotros a Dios directamente. Y por estar conectado a Dios debemos producir fruto, hermano. Debemos andar en buenas obras. Ezequiel, versículo 11, 19 al 10. No lo estoy sacando de contexto para los estudiosos. Sé que trata del pueblo de Israel, hablando específicamente de un futuro cuando Él les dará un corazón, pero hay una verdad implícita en Él. Les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que me amen. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas. ¿Para qué? Para que guarden mis decretos. ¿Para qué? Y los cumplan. ¿Para qué? Y me sean por pueblos y yo sea a ellos por Dios. La verdad implícita en este texto es que Dios no está haciéndote solamente salvo para tenerte ahí parqueado haciendo nada. Es como que te compraras un Ferrari y lo parqueas en el estacionamiento de tu casa. ¿De qué te sirve eso? Es como que te compraras, no sé, para las hermanas que cocinan, una olla de presión súper bárbara y nunca cocinas nada. Y la tienes ahí adentro en la cocina cogiendo polvo. ¿De qué te sirve eso? O a los jóvenes, te acabas de comprar PlayStation 5, tienes 16 juegos para jugar y nunca juegas. ¡Qué locura sería! También Dios nos está diciendo en esa misma manera, yo hice esto, les voy a dar un corazón, pero para que anden en mis ordenanzas, para que guarden mis decretos, para que cumplan, para que sean por pueblo y yo les seré por Dios, para que vivan y vivan en abundancia, para que hagan buenas obras, dice Tito. Y cuando Pedro estaba preocupado, le decía, mándalo para que hagan cosas, para que no se sin frutos. Hermano, Dios no sembró papaya para que salieran, no sé, guayaba. Dios preparó las obras de antemano
para que generaran un fruto, y ese fruto es bueno y agradable. Los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, dice su palabra. Efesios 2, 8, 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo, en Jesús, para buenas obras. Vea, en el versículo 8 nos dice, no hay nada que puedas hacer para ser salvo, pero en el 10 entonces dice, somos creados en Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y aclaro en este versículo cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella: gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Todos los frutos que Dios creó es lo que nosotros deberíamos estar mostrando. No se trata de las buenas obras de que usted vaya al supermercado y le va a cargar los cartuchos a la viejita. No, no, no. Se trata de que la vida cristiana debe revelar buenas obras, empezar a hacer lo que Dios dice como tal. Ahora, como debe empezar a hacer lo que Dios dice, entonces también podríamos poner un ejemplo de un señor que ya está viejo y él le gustaría trabajar y hacer muchas cosas en su granero, pero ya no puede porque simplemente está muy viejo y su corazón ya no puede hacer más nada. Pero un doctor se acerca y le dice, te voy a hacer un trasplante de corazón. Y el señor le dice, pero yo no tengo plata para pagar el trasplante de corazón. Y el doctor le dice, no importa, yo lo pago, vamos a hacer trasplante de corazón. Dios en ese momento viniera a hacer en la vida de nosotros, el Señor se mejora y ahora sale nuevamente. Cuando ese Señor sale, adivine qué va a hacer. Va a trabajar, hermano. Va a sentir que ya lo que le limitaba no le limita y ahora tiene vida nueva y arranca a hacer las cosas que Dios quiere. Así mismo deberíamos hacer nosotros. Dios nos está dando una nueva vida para que nos gocemos, para que disfrutemos un estado de salvación que es el resultado de su trabajo, pero que luego que nosotros aceptamos eso, empecemos a vivir de la manera que Él espera, queriendo dar fruto en tiempo y fuera de tiempo, y fruto bueno, agradable a Dios. No fruto más o menos, ya lo decimos el domingo, ni fruto de que no, que esa no me sale, no, fruto bueno es lo que Dios quiere. Primera de Pedro 1, 6, 7 dice así, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios no te ha puesto esa fe, no te ha dado ese regalo, no te da la vida eterna nuevamente para que tú lo tengas guardado como una joya dentro de un baúl, adentro de tu cuarto, allá metido. No, Él lo ha puesto allí para que sea probado, para que tú también puedas darte cuenta de qué se trata ser un hijo de Dios y tú puedas experimentar el gozo y el triunfo que Él promete en su palabra, no por tu habilidad, sino por quién es Él. Y que tú sepas que si tú confías en Él, tú vas a salir bien, porque Él está contigo. Y Él dice, confía en mí y yo te lo voy a demostrar. Y por eso vienen las pruebas en nosotros. Y ahora debemos también estar tranquilos cuando vengan ahí diversas pruebas. Primera de Corintios 10:12 dice así, que el que piensa estar firme, mire que no caiga, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No pensemos de que no, pero es que yo no quiero pruebas, porque las pruebas entonces me van a generar problemas. Hermanos, las pruebas son necesarias. Es importante que sepamos que si estamos en Dios, no vamos a tener problemas. Dios promete estar con nosotros. No es que le vaya a salir todo bien, pero ¿qué es peor? Que te salga mal y estar solo, o que te salga mal y sabes que estás con tu Padre Celestial que te apoya y te cuida y que te enseña en medio de esa prueba. No le tenga miedo a eso.
Atrévase a experimentarlo, atrévase a probar el don que Dios le dio. Vuelvo y digo y pongo el ejemplo. ¿De qué te sirve comprarte un carro de carrera y nunca lo corres? ¿De qué te sirve tener, no sé, una pantalla 4K y nunca has puesto conectado ni Netflix en esa televisión? ¿De qué te sirve haber hecho eso? Dios te da un regalo precioso y valioso y te dice, pruébalo para que te des cuenta. Yo soy Dios y no te voy a fallar. Ahora, Lucas 22 nos dice, el Señor a Simón Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y una vez que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Dios es tan bueno, hermanos, que cuando está en medio de las pruebas y las situaciones difíciles, está intercediendo por nosotros. Vea la belleza del Padre bueno que tenemos. No es un padre malo, no es que está ahí probándote, jaja, vamos a ver cuando se equivoca, anda detrás de un chipote chillón, te equivocaste. No. Él está intercediendo, orando, diciendo que tu fe no te falte. ¿Qué significa eso? Que tu confianza en Él mismo no se te olvide. Que tú sepas andar en tu día a día confiando paso a paso, porque Él dijo lo que iba a suceder y Él dijo que Él es suficiente y yo le creo. Y si yo le creo, entonces llegaré al final sin problema como tal. Por eso su petición es que no le falte la fe, o sea, que confíe en mi palabra. Nos mantendrá firme en las doctrinas fundamentales. Y con este versículo terminamos. Bueno, con 2 versículos, pero Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder con ellos. Qué bonito nuestro Padre, intercediendo por nosotros. Qué confianza deberíamos nosotros tener. Nosotros oramos a Él y Él mismo también está intercediendo a nosotros. Salvarnos perpetuamente, viviendo siempre para interceder por ellos. Vea el versículo ya, para terminar. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, ni represión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. En ese es el Dios que creemos. Ese es el Dios en el cual confiamos, el cual nos mantendrá firme en las doctrinas que permitan que algún día disfrutemos también de estar con Él nuevamente. Confía en lo que Dios dice. Confía en quién es Él. Entrégate a Él. Confía en sus palabras. Vive una vida nueva en Cristo. Eso sí, da frutos y Él te mantendrá hasta la eternidad. Que el Señor le bendiga, amado hermano. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida, como lo fue para mí. Gracias, Jonathan. Mucha bendición. Gracias, hermana Aida, que puso ahí excelente, ¿verdad? La hermana Aida siempre se conecta con nosotros. Un abrazo, hermana Aida, y todos los que están conectados a través de YouTube y Facebook también. Cierto, hermanos, la vida cristiana es una vida de acción, una vida de victoria, una vida de creer y una vida de saber que el Espíritu Santo está en nosotros como un poderoso gigante, ¿verdad? Nos ha dado poder para actuar en fe, para seguir al Señor. A Él sea la gloria por siempre. Padre, gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por permitirnos aprender cada día más de tu palabra. Gracias por los siervos que usas, Señor, para enseñar, para predicar, para exponer la palabra viva, la palabra de poder. Y gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad. Ahora te ruego, Padre, que tus oídos, que siempre están abiertos al clamor de tu pueblo, Señor, estamos aquí para orar, para poner nuestras peticiones delante de ti, sabiendo, oh Dios, que nos amas tanto, Señor, y nos da respuesta. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén
y amén. La hermana Joyby con